Muy buenos días, amigos de Amanecer Campirano. Fer, bienvenida. Muchas gracias, José Luis. Gracias a todos quienes se encuentran desde sus hogares viéndonos a través del canal 13 de Albavisión en el sur-sureste, en el norte del país y en el Bajío, así como a quienes nos están acompañando esta mañana en Ciudad de México a través del 1150 de la AM por su radio, y a quienes a lo mejor no nos ven ahorita, pero sí nos van a ver un poquito más tarde a través de nuestras redes sociales de Acústica Noticias y Acústica Informa. Así nos encuentran en todas las plataformas. Y vamos a iniciar con nuestras entrevistas de esta mañana. En la línea de Amanecer Campirano está el licenciado Rafael Mier. Él es director general de la Fundación Tortilla. Vamos a platicar del maíz y la tortilla como elementos fundamentales de la cultura, la nutrición y el desarrollo económico y social de este país. Licenciado Mier, muy buenos días y gracias por aceptar nuestra llamada. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto en saludarlos y pues a todos los amigos y amigas de Amanecer Campirano. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues entremos en materia. Háblenos de la importancia de este alimento milenario. Muchos especialistas en alguna ocasión, algunos especialistas los escuché decir que en los genes del mexicano está presente precisamente el gen del maíz y de la tortilla. Pues sí, efectivamente, México es la cuna del maíz, somos el centro de origen. Esto quiere decir que el maíz, pues los registros más antiguos que existen acerca del maíz se encuentran en México. Y somos uno de los países que por lo tanto conserva la mayor diversidad de diferentes clases y razas de maíz que existen en México. Y además, pues uno de los países que tiene la mayor y más extensa variedad de platillos que se elaboran con este cereal tan importante. Culturalmente, ¿cómo podemos definir el surgimiento de la tortilla? Bueno, la tortilla es un alimento que debe de tener aproximadamente 1700, 1800 años de antigüedad. Comenzó conforme van apareciendo los primeros comales, pues se facilita la posibilidad de que ya cocináramos la tortilla directamente sobre un comal y no directamente al fuego. Anteriormente lo que se consumía más eran los tamales, pero en el momento que aparece el comal ya es posible retirar las hojas y cocinar tanto tamales, tlacoyos, gorditas o tlaxcales, diferentes productos que ya se pueden cocinar sobre un comal directamente y que no necesitan las hojas para protegerlo, pues los alimentos, ¿no? Licenciado, con la domesticación del maíz se inició la producción de tortilla y estaríamos hablando tal vez de 7,000 a 8,000, 9,000 años, bueno, hasta donde yo sé, en esa zona limítrofe entre Puebla y Oaxaca. Sí, bueno, la realidad es que la domesticación del maíz sucede aproximadamente hace 9,000 años. Y se piensa, o hasta el momento, la región donde se han encontrado los restos más antiguos es en la cuenca del río Balsas. Ahí se encontraron piedras, esto es en el estado de Guerrero, que ya contenían restos de maíz, o sea que se ha comprobado que ya se molía maíz desde hace cerca de 9,000 años. Y esto se vincula con la domesticación. Ahora, a partir de que se domestica el maíz, a que aparecen las tortillas, pasan más de 7,000 años. Las tortillas son alimentos relativamente recientes. Lo que se comía en el pasado, pues lo más probable es que hayan sido los tallos dulces o también los pinoles, las palomitas de maíz son muy antiguas también, los elotes asados, aunque eran pequeñitos en aquel tiempo, son como algunas de las primeras maneras de comer maíz. Luego ya vinieron otros procesos como pueden ser las masas y ahí aparecen ya los tamales, seguramente empezaron después los atoles, probablemente el maíz cocido, hervido, como en sopas, en caldos, que hoy en día pues se convirtió en el pozole. Y tiempo después llegan las tortillas, o sea que aunque hoy en día la tortilla de maíz es el alimento más importante de la población mexicana, no es el alimento más antiguo de maíz. Qué interesante.
Sí, doctor, lo saludo con mucho gusto, Fernando Orozco, y también pues preguntar un tanto, nos está hablando de la historia un poco del maíz, pero también de la tortilla, y actualmente pues sí nos gustaría saber también en nuestro consumo. Sabemos que las tortillas la ocupamos gastronómicamente para casi todos nuestros platillos emblemáticos como mexicanos, pero más o menos el consumo de tortillas en México para nosotros, ¿cuál sería? Bien, bueno, muy buenos días, Fernanda. Bueno, México consume aproximadamente unos 50 a 70 kilos de tortilla por persona por año, dependiendo de en qué parte del país vivan. La gente en las comunidades rurales suele tener un consumo más elevado de tortilla, mientras que en las ciudades se consume un poco menos. Pero la tortilla de maíz es el alimento más importante, es el alimento que más consumimos, tanto sola como formando parte de otros platillos como sopa de tortilla, chilaquiles, enchiladas, enfrijoladas, todos estos ricos alimentos que ustedes conocen muy bien. Es muy importante en muchas esferas. Lo primero es en cuestiones de salud y nutrición, ya que la tortilla es la principal fuente de energía, de nutrientes que tiene la población. Gran parte del contenido del maíz es carbohidratos que se convierten en energía, y es lo que nos da la fuerza pues para desempeñar nuestras funciones, para estudiar, para trabajar, gracias a la fuerza y la energía que nos da el maíz. Pero también el maíz pues es una fuente de proteína, es una excelente fuente de fibra, gracias al proceso de nixtamalización, que es pues un proceso que realizamos para hacer la tortilla, en el cual cocinamos el maíz con cal. Esto nos provoca que esta preparación o estas tortillas y los antojitos o tamales también pues incrementen la disponibilidad de nutrientes. Con eso pues logramos tener pues un mejor aprovechamiento de la energía, hay una mayor disponibilidad de hierro. También, debido a que le estamos agregando la cal, tenemos una excelente fuente de calcio. Y esto es pues lo que convierte a la tortilla y a otros alimentos de maíz nixtamalizado pues en la base de la alimentación del pueblo de México. Además, pues es un alimento económico, muy versátil, que combina muy bien con vegetales, con carnes, podemos hacer los tacos, combina muy bien con frijoles, que tenemos muchos platillos que combinan maíz y frijol, que es también una combinación muy apropiada desde el punto de vista nutricional, porque combinamos la energía y la proteína de estos dos alimentos y se logra un alimento muy rico y muy balanceado, ¿no? Y aparte económico, ¿no? Que también es muy importante y sabroso. Licenciado Mier, permítame regresar un poquito a algo que nos mencionó hace unos instantes. Hace 9,000 años, según lo que usted nos señala, el maíz comenzó a domesticarse. No se parece nada a lo que es el maíz actual, el que consumimos en el siglo XXI. Tengo entendido que se le conocía como teocintle. ¿Cómo ha evolucionado ese teocintle desde ese momento que comienza a domesticarse hasta que se convierte en tortilla? ¿Qué ocurre con ese grano en materia de hibridación y en materia de transformación? Bueno, el maíz hoy en día, pues todas las evidencias apuntan a que se originó a partir de una planta que se llama teocintle. Este teocintle es un primo cercano al maíz, que es una planta que todavía se encuentra silvestre en México. Estos teocintles pueden encontrarse desde México hasta Costa Rica, en Centroamérica. Hay diferentes teorías que apuntan a cómo pudo haberse ocasionado la generación de los primeros maíces. Es muy probable que esto se haya debido a una mutación genética o algún cambio muy drástico en el clima, en el entorno. Hay por ahí algunas teorías que piensan que pudo haberse ocasionado por las erupciones volcánicas. Toda esta región del centro de México pues es una zona con alta actividad volcánica. Pudo haber sido las erupciones volcánicas que hayan arrojado ceniza, que hayan arrojado minerales a los suelos, o que incluso hayan cambiado el curso de los ríos y de las fuentes de agua, que hayan ocasionado presiones en los teocintles
y que hayan modificado su apariencia, ¿no? Y así pudieron haber surgido los primeros maíces antiguos, de los cuales hoy ya no contamos con ellos, ya son maíces pues que se extinguieron o que cambiaron. A lo largo de 9,000 años, estos maíces se fueron adaptando a diferentes regiones. Poco a poco la gente los fue cultivando, los fue trasladando a otras regiones, y poco a poco se fue enriqueciendo la genética y la diversidad de estos maíces. México tiene una gran diversidad de climas, tenemos montañas, bosques, selvas, desiertos, y en todos esos lugares el maíz demostró ser una planta con capacidad de adaptarse. Además también, pues fue muy importante la intervención de las personas. A lo largo de la historia, pues campesinas y campesinos de México y de otros países de América fueron seleccionando semillas y fueron buscando características más apropiadas o más deseables, ¿no? Rafael, perdón que te interrumpa. Es que tenemos que ir a un corte comercial aquí en Amanecer, pero regresamos contigo para que nos sigas platicando del tema. Vamos a un corte comercial y regresamos a Amanecer Campirano. Pues estamos de vuelta aquí en Amanecer Campirano platicando con Rafael Mier, quien nos está platicando acerca de todos los beneficios, no solo nutricionales, sino culturales y por supuesto todo lo que conlleva tener a la tortilla y del material del que está hecho, del producto del que está hecho, que es el maíz, que es la base de nuestra alimentación como mexicanos. Y nos estabas platicando, Rafael, justamente un poco más allá de todo el contexto cultural que ya nos diste, así como también todos los beneficios en cuestión de nutrición, pero también nos gustaría saber la tortilla como una fuente importante de ingreso económico a quienes hacen posible esta tortilla, no solo a grandes cantidades, sino también a aquellos que son para autoconsumo. Sí, muy bien. Bueno, pues la tortilla es un producto que se elabora todavía en muchos hogares de México para autoconsumo. Especialmente en las comunidades rurales existe todavía la costumbre muy fuerte de poner el nixtamal, molerlo y hacer las tortillas en casa. Y también pues existe toda una gran cantidad de personas que se dedican a elaborar tortillas para la venta. Esto se puede hacer venta en mercados, directamente de casa en casa, y también pues existen una amplia red de tortillerías por todo el país. Hay más de 110,000 tortillerías en México que se dedican diariamente a elaborar y vender tortillas, con lo cual pues existe una enorme derrama económica y una gran generación de empleo. Este sector, además de brindarnos salud y una buena alimentación, pues también genera riqueza y genera muchas oportunidades para muchas personas. Y también es un sector pues que también tiene muchas actividades vinculadas, ¿no? La gente que se dedica a elaborar los molinos, las piedras, el papel para envolver las tortillas, las básculas y pues demás operaciones. Y obviamente pues es una actividad que sostiene la producción en el campo, ¿no? Y justamente pues en este programa que hablan ustedes sobre toda la importancia del campo, pues el maíz es el principal producto agrícola de México y el principal destino que se le da al maíz es la elaboración de tortilla. Entonces también la tortilla sostiene a millones de productores. Se estima que hay más de 2,5 millones de personas sembrando maíz en México. Bueno, pues todos estos productores se benefician con la elaboración de la tortilla también, ¿no? Por otra parte, licenciado Rafael Mier, ¿qué dimensión le podemos dar al hecho de que, bueno, sorprendentemente la tortilla en estos momentos, bueno, no la tortilla, el maíz está siendo objeto de un panel de controversia del gobierno de los Estados Unidos en contra del gobierno de México por la producción genética? Digo, suena vaya relacionado con un grano y con un producto tan propio de los mexicanos. ¿Qué dimensión representa el hecho de que este grano, reitero, esté en un panel de controversia con los socios comerciales de nuestro país?
Bueno, pues estas son decisiones políticas y que tienen más que ver con las altas esferas. Es importante que la gente sepa que México consume maíz mexicano, que gran parte del maíz que nosotros comemos en tortilla, más del 90%, sigue siendo un maíz mexicano, por lo cual también no hay que alarmarse demasiado con estos temas que luego muchas veces suenan muy complejos. Así es. Lo que sí es muy importante y es una buena medida es que México proteja a su población de consumir estos maíces transgénicos que vienen de Estados Unidos principalmente y que lamentablemente pues están siendo aspersados con herbicidas que se han demostrado que tienen efectos nocivos a la salud y que por eso mismo se está tratando de evitar que esos maíces lleguen a nuestras mesas, ¿no? Pero es importante decir que no hay un gran consumo de estos maíces, afortunadamente. Este panel de controversia, bueno, pues el gobierno mexicano ha hecho público el deseo, la intención de que los mexicanos mantengan su tortilla libre de maíces transgénicos y esto pues ha ocasionado pues la movilización de los agricultores en Estados Unidos tratando de vender el maíz a nuestro país. Pero la realidad es que yo, en mi opinión, pienso que esta decisión y todo este tema debe de abordarse desde casa y lo importante es que nosotros no tenemos necesidad de depender de Estados Unidos para tomar las decisiones del maíz que queremos comer. Para que México pueda comer un buen maíz, bueno, pues tiene que haber fomento a la producción, tenemos que producir maíz de buena calidad en nuestro país y ahí es donde tenemos que pues poner todo nuestro empeño, ¿no? Ahí es donde la Secretaría de Agricultura, ahí es donde CONACYT, donde todas las instancias y obviamente pues los productores y productoras del campo tenemos que poner nuestro interés y nuestro esfuerzo, ¿no? Y preocuparnos menos de lo que piensa Estados Unidos y tomar las riendas de lo que México piense, de lo que México quiere comer, ¿no? Esa sería mi opinión. El maíz, ¿qué futuro tiene? La tortilla, ¿qué futuro tienen en la República Mexicana? Aunque suene obvia la pregunta. Bueno, pues el maíz pienso que va a seguir siendo el principal alimento de México. Es muy grande el consumo que existe y es muy grande el aprecio y la tradición que tenemos por consumirla. Pero lo que sí es muy importante es que cuidemos la calidad de esta tortilla, porque lamentablemente mucha de la tortilla que estamos consumiendo se está convirtiendo en una tortilla de mala calidad. Hay mucho uso de productos químicos que son productos que incrementan el rendimiento a costa de absorber una mayor cantidad de agua, por ejemplo. Entonces lo que estamos comprando es agua en lugar de comprar nutrientes del maíz. También, por ejemplo, pues hay casos en los cuales se están utilizando colorantes blancos para que la masa sea más blanca, azules para falsificar las tortillas de maíz azul. También se está utilizando muchos conservadores químicos para lograr que las tortillas se puedan movilizar y vender en motos, en hieleras, y todo eso pues va en contra de nuestra salud y de nuestra economía. Entonces, en mi opinión, pues ese es uno de los grandes retos que tenemos como mexicanos, que es garantizar que este alimento de tanta importancia se mantenga como un alimento saludable, nutritivo, accesible para todos y que además pues siga brindando pues salud y bienestar para todos, ¿no? Muy bien, Rafael, también en este mismo tenor de preguntar sobre los retos de la tortilla, también preguntar si podemos nosotros como consumidores saber si hay tortillerías en donde están haciendo a lo mejor las cosas mal o que la calidad es baja. Podemos ir a algún lado a decir esta tortilla no es 100% de maíz o no sabe extraña, o hay algo que nosotros como consumidores también podamos apoyar además de consumirla, sino que también hacer este tipo de precisiones en torno a todo lo que tiene que ver con las regularidades e irregularidades que se pueden presentar en la producción de tortilla. Sí, bueno, es importante que la gente sepa que tenemos autoridades como lo es la Profeco,
y también el COFEPRIS, que es la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, que son las instancias encargadas de vigilar que nuestros alimentos estén en buenas condiciones, que estén debidamente etiquetados, que se elaboren con condiciones higiénicas, y cualquier anomalía que la gente pudiera encontrar en una tortillería, en un molino, en un supermercado, en una tienda de conveniencia, se puede recurrir a estas autoridades, ¿no? Ellos tienen denuncias y pueden recibir denuncias de cualquier problema. Ahora, a nivel pues casero y a nivel de personal, algo que tenemos que saber es que antes todas las tortillas eran de buena calidad y hoy en día ya no es así. Por lo tanto, tenemos que buscar tortillas que sean de maíz nixtamalizado. Tratar de evitar todas estas tortillas que se hacen con harinas industriales, ya que muchas de ellas contienen aditivos químicos. También yo les recomiendo pues buscar tortillerías en el barrio, cerca de casa, que continúen utilizando masa de nixtamal, y también preguntar si es que están adicionando algunos productos químicos. Eso es importante, consultarle, preguntarle a las personas que están elaborando nuestras tortillas, pues si están utilizando productos químicos. Y eso pues tendrían que declararlo, tendrían que decirlo. Ahora también otra cosa que es importante es pues tratar de evitar el consumo de tortillas empacadas que no requieren refrigeración, porque ese tipo de tortillas que se venden hoy en día en las tiendas de conveniencia, en los supermercados, pues seguramente contienen grandes cantidades de conservadores para poder soportar ese tipo de manejo. Entonces, la recomendación es comprar una tortilla nixtamalizada, lo más fresca posible y pues lo más cercana y local. Preferentemente, si hay posibilidad, buscar tortillas que sean de maíces criollos o nativos, los cuales pues son nuestros maíces ancestrales también, ¿no? Que ahí todo lo que son maíces azules, rojos, rosas, amarillos, pues tienen también beneficios a la salud, ¿no? Muy bien, Rafael, pues ya con todo lo que nos has informado, nosotros podemos tomar mejores decisiones y darle la debida importancia que tiene la tortilla mexicana. Te despedimos de este programa porque tenemos que ir a otras secciones, pero te agradecemos que te hayas tomado la mañana para podernos platicar acerca de la tortilla. Te mandamos un fuerte abrazo, Rafael. Muy bien, pues muchas gracias y saludos a todos los amigos y amigas de Amanecer Campirano. Y estamos de vuelta aquí en Amanecer Campirano, agradeciéndole su preferencia, que esta mañana nos acompañe a través de todos los canales de Acústica Noticias y Acústica Informa en redes sociales, Canal 13 en algunas partes de la República y por supuesto si nos está escuchando en el 1150 de la AM aquí en Ciudad de México. Y vamos directo desde aquí, desde la Ciudad de México hasta la península un poquito para ir a platicar en Quintana Roo con nuestra querida Karen Castillo, quien es nuestra experta en agroecología y nos va a platicar de un muy buen tema el día de hoy. Hola, buenos días a todos en el estudio. Fer y José Luis, es un gusto verlos esta semana y poderles compartir temas interesantes que vemos en el campo mexicano. Bueno, hoy les quiero compartir un poco sobre la agricultura de conservación, una práctica que hoy en día tiene relevancia adoptar por los efectos del cambio climático en la producción de alimentos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura menciona que aproximadamente 1/3 parte de los suelos del planeta se encuentran degradados y en muchos países la producción agrícola intensiva ha empobrecido estos suelos. Y como sabemos, la salud de los suelos es esencial para el desarrollo de sistemas de producción agrícola sostenibles que sean resilientes ante los efectos del cambio climático. Por ello, la agricultura de conservación tiene como objetivo intensificar de manera sustentable los sistemas agrícolas de los pequeños productores y tener un efecto positivo en el medio ambiente, utilizando estos mismos procesos naturales.
lo que va a ayudar a los agricultores a adaptarse y aumentar las ganancias a pesar de los riesgos climáticos que se tienen. A su vez, este sistema puede prevenir la pérdida de tierras cultivables y regenerar aquellas tierras que se encuentren degradadas, ya que fomenta el mantenimiento de una cobertura permanente de los suelos y la alteración mínima de los mismos, la diversificación de las especies y la biodiversidad y todos sus procesos biológicos naturales por encima y por debajo de la superficie del suelo. Todo esto contribuye a un mayor aprovechamiento de agua y una mayor eficiencia del uso de los nutrientes, así como la mejora y sostenibilidad de la producción de cultivos. Y bueno, en conclusión, la agricultura de conservación se basa en 3 principios fundamentales que se adaptan para reflejar las condiciones y necesidades locales, las cuales son la alteración mecánica mínima del suelo, la cobertura orgánica permanente del suelo y la diversificación de especies. Es por ello que la agricultura de conservación facilita buenas prácticas agronómicas y ofrece una serie de ventajas como la sostenibilidad, la mejora de la biodiversidad, la retención de carbono, el ahorro de mano de obra, la salud de los suelos y el aumento en el rendimiento, así como la reducción de costos. Por esta razón es muy importante poder capacitar a los productores y acercarles la información y los conocimientos complementarios para seguir promoviendo esta práctica, que pueda ser adoptada acorde a las necesidades y especificaciones de cada región. Y bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos pronto con temas interesantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Karen Castillo por habernos apoyado con esta gran cápsula de agroecología. Y ahora voy a llevarlos un poquito a platicar acerca de nuestras mujeres rurales. Vamos a ver esto que preparé y regresamos. Homenaje a mujeres rurales. En el pasado mes de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación que se nombraría la explanada del edificio sede de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de la Ciudad de México, Explanada Mujeres Rurales, con la finalidad de homenajear a las mexicanas que contribuyen a impulsar la producción de la agricultura, la ganadería, pesca y acuacultura del país con su trabajo y aportación a la sociedad. Lo anterior es a letra explícita del comunicado de prensa de esta institución. Vale la pena preguntarnos qué tanto aporta a la perspectiva de género este homenaje. ¿Qué alcance tiene nombrar una explanada que se encuentra resguardada por oficinas donde los puestos de secretario y subsecretarios son ejercidos por hombres? ¿Cuántas mujeres de las más de 14 millones que viven en zonas rurales conocen o conocerán dicha explanada? ¿O cuántas de las aproximadamente 1 millón de mujeres dedicadas al sector primario están enteradas de este homenaje? Estos cuestionamientos no pretenden minimizar el esfuerzo que a través de nombrarlas las estamos haciendo visibles. Todo suma en favor de una reivindicación del trabajo de las mujeres que por años ha pasado desapercibido y más de aquellas que laboran en el sector primario. Ahora bien, en la agroindustria existen grandes mujeres liderando empresas, cámaras, asociaciones. Por ejemplo, la Cámara de la Cerveza de Cerveceros de México a partir del año 2020 está liderada por Carla Siqueiros. En febrero pasado la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México, AC, nombraron como presidenta a la médico veterinaria zootecnista Laura Arbizu Tobar. Destaco que es la primera mujer que la federación ha nombrado como presidenta en su historia. Por su parte, el exitoso Grupo Murlota fue fundado por Itzel Suárez. Y en cuanto a la academia, es de resaltar que la actual presidenta de la Asociación Egresadas de Chapingo, Isela Mejía, es una joven mujer que viene empujando desde diversos sectores la visibilidad de las agrónomas y productoras en México. Es un hecho irrefutable que cada vez más mujeres se encuentran tomando o a veces arrebatando espacios en el sector primario, ya sea desde la academia o hasta las agroindustrias, ellas que de una o muchas formas están representando ese 21% de mujeres rurales que hay en nuestro país. Entonces, ¿qué más hacemos para homenajearlas? Este camino aún es muy largo. Nombrar una explanada de un edificio de gobierno como mujeres rurales es un paso de miles que nos quedan por andar, donde legislar a favor de ellas y otorgarles plenos derechos, así como garantías por sus tierras, es de los principales metas. También deberemos coordinarnos para brindarles seguridad y herramientas para detectar y denunciar la violencia de género que viven, enmarcada en el triste escenario de la pobreza y falta de educación en el sector rural. Para lograr lo anterior, basta no con detenernos y seguir la marcha donde el impulso a las mujeres y la política pública en torno al campo mexicano se realice con perspectiva de género. Y bueno, después de esta cápsula hablando de las agentes de cambio que son las mujeres rurales para nuestro sector primario y en general para el mundo rural, pues ¿a quién tenemos de invitado? ¿Qué sigue, José Luis? En la línea de Amanecer Campirano está el doctor Roberto Martín
Constantino Toto. Él es profesor del Departamento de Producción Económica de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco. Y tenemos un tema muy importante, trascendente, un tema de interés general. Afortunadamente, en las últimas semanas la naturaleza ha sido benigna con nosotros, está lloviendo ya con regularidad en gran parte de la República Mexicana. Sin embargo, finales de mayo, principios de junio, todavía enfrentábamos esa sequedad, esa resequedad en el ambiente que se traducía en falta de lluvia. Y sin embargo es una situación que puede volverse a presentar en cualquier momento. Así es que es oportuno de hablar de seguridad nacional y el agua en México, y también de estrategias alternativas para gestionar este importante, este vital recurso. Roberto Martín, profesor de la UAM Xochimilco, muchas gracias por aceptar nuestra llamada. Al contrario, muy agradecido y buenos días para ustedes y su auditorio. Gracias, Roberto. Bueno, pues coméntale al auditorio de Amanecer Campirano por qué es necesario considerar al vital líquido, al agua, como un recurso fundamental, un recurso de seguridad nacional, y también hablemos más tarde de las alternativas para la gestión del líquido. ¿Cómo no? Bueno, habrían varias razones. Para darle contexto en el ámbito del país en su conjunto, me parece que algo que sabemos las mexicanas y los mexicanos es que nuestro país es semiárido. Es decir, basta con darnos cuenta rápidamente a veces de la dureza de la geografía, de nuestro territorio continental, para darnos cuenta que el agua no nos sobra en el país en su conjunto. Hay regiones del país donde llueve mucho, como las del sur, sureste, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, en fin, Veracruz, Guerrero. Hay otras regiones donde comenzamos a notar que llueve menos, como el altiplano, la región central, que ha mantenido un relativo equilibrio debido a las obras de infraestructura que hemos construido a lo largo de cientos de años, y el resto del territorio hacia el norte, donde claramente hay una condición de severa falta de agua. Y referirse al nivel de las lluvias es importante. Yo sé que el público que les escucha lo saben, porque nuestra disponibilidad de agua en el país depende del ciclo de las lluvias, depende de cómo el agua se deposita en reservorios superficiales o se infiltra subterráneamente. Es un asunto de seguridad nacional, no solo porque la falta de agua resulta incómoda en nuestros hogares, sino porque compromete la forma en la que hemos aprendido a lo largo de los años a generar la prosperidad y la riqueza que compartimos. Y esto es muy importante. Sin agua se compromete la capacidad productiva de la economía. En particular, es un asunto de seguridad nacional porque compartimos una de las fronteras más extensas del mundo, casi 3,000 kilómetros de frontera con los Estados Unidos, en una región que tiene un déficit permanente de agua. Muy probablemente su auditorio haya escuchado periódicamente, cada 5 años por lo menos, casi coincidente con los procesos electorales estadounidense y mexicano en los ámbitos federales, este reclamo por parte de los Estados Unidos para que México pague la deuda que ha adquirido en agua. Es decir, dado que la mayor parte de los ríos en la región norte de México se encuentran en el lado estadounidense, para darle viabilidad a esta región fronteriza, se comparte, de acuerdo con el Tratado Internacional de Límites y Aguas, entregas por parte de los Estados Unidos que quinquenalmente México debe cumplir con los pagos de los tributarios de esta región también. Entonces, es un asunto de seguridad nacional clásico en nuestra relación con los Estados Unidos, porque es un periodo de mucha tensión. 2, es un asunto de seguridad porque compromete la estabilidad y la viabilidad de nuestro estilo de vida y las características de nuestra producción. Y bueno, las lluvias lo son todo para nosotros.
Creo que esto es muy importante. El caso que tuvimos hace apenas un año en Nuevo León, pero también lo que nos recuerda las situaciones de Durango, Coahuila, San Luis Potosí, más recientemente Ciudad de México, ponen en Doctor perspectiva que hay Roberto, una... perdóneme ¿Sí? que lo esté interrumpiendo en este momento, pero tenemos que ir a un corte comercial y ahorita nos platica particularmente de estos casos que van hacia un poquito más al norte del país. Perfecto, con mucho gusto. Vamos a un corte comercial aquí en Amanecer y regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en Amanecer Campirano. Le agradecemos su preferencia y que se quede con nosotros porque estamos entrevistando al doctor Roberto Martín Constantino Toto, profesor del Departamento de Producción Económica, División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Xochimilco, quien nos está platicando de un tema que es el agua como seguridad nacional y el agua en México. Es un análisis acerca de lo que pues representa el agua y nos estaba contando, doctor Rafael, el tema de la situación fronteriza que tenemos con que tenemos con Estados Unidos y la situación que viene a repercutir en nuestros estados, no solo del norte, sino también un poquito más en el centro y en el Bajío, lo que representa tener este déficit de agua y lo que las lluvias son para nosotros como país que vengan. Claro, gracias. Y justamente comentaba que todas y todos nos hemos dado cuenta ahora del incremento en el precio, por ejemplo, de algunos de los productos básicos. En particular, hay algunos productos como el chayote o el aguacate, pero no son los únicos, que han tenido un crecimiento relativamente importante. Justamente lo que estaba señalando es que a partir de la experiencia de hace no mucho en el estado de Nuevo León, con la crisis hídrica de la ciudad de Monterrey, de la zona metropolitana de Monterrey, lo que descubrimos es que el impacto que tiene la falta de lluvias sobre la capacidad productiva, en este caso del estado de Nuevo León, comprometió cerca del 5% del Producto Interno Bruto de Nuevo León y promovió un crecimiento de los precios que compromete la economía de las familias porque hay que pagar más por el agua, hay que pagar más por los alimentos. El caso más reciente de estas sequías, como uno de sus efectos colaterales, ha sido pues esto que enfrentan los jefes y las jefas de familia cuando tienen que enfrentarse a la adquisición de los alimentos, un crecimiento verdaderamente veloz de los precios de los principales productos agrícolas, en parte debido a la sequía tan prolongada por la que hemos atravesado. Ahora que comience a llover, perdón, es importante, pero justamente esta ha sido la preocupación que hemos tenido a lo largo del tiempo. Hay un conjunto de inversiones que han debido haberse llevado a cabo desde hace varias décadas que se han estado postergando en materia de agua, como la rehabilitación de nuestras presas, la ampliación de las redes de distribución, un proceso de mejor aprovechamiento de las aguas en cada una de las cuencas para evitar costos excesivos del traslado del agua al llevar desde puntos lejanos hacia nuestros centros poblacionales el agua que se requiere. Entonces, necesitamos en todo el país llevar a cabo este programa de inversiones que nos permita fortalecer la capacidad de resistencia de nuestras comunidades, de nuestros procesos productivos en el país en su conjunto. Por ejemplo, regiones como las de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, que normalmente hemos considerado que son reservorios de agua en el país. Claro que les llueve mucho, pero el problema es que no tienen la infraestructura ni para promover un mejor aprovechamiento ni para mantener el agua. Hoy tenemos casos como los de la ciudad de Oaxaca o algunas de las ciudades del estado de Veracruz que tienen problemas para el abastecimiento de agua, para las actividades productivas y para los usos poblacionales. No se diga en el resto del país donde existe una condición mucho más crónica climática. Ojo, no es algo nuevo. Sabemos esto del país desde hace muchísimos años, de manera que la más reciente crisis hídrica por la que hemos estado atravesando y la que parece ser que el régimen de lluvias que nos ha acompañado este año
podrá revertir en algún sentido, pues nos da un nuevo tiempo a todos para poder ir construyendo las medidas y la infraestructura que requiere el país. A ese respecto, doctor Roberto Martín Constantino, ya estamos entrando en el tema de la gestión del agua. ¿Qué medidas a corto, mediano, largo plazo deben de implementar las autoridades de todos los niveles precisamente para evitar estas incertidumbres hídricas? Bueno, me parece que la más importante es evitar pensar que lo que nos gobierna es el corto plazo. Es decir, lo que ha gobernado normalmente la gestión hídrica es abastecer de agua sin importar muchas de las veces de dónde proviene esta agua, cómo la obtenemos, cómo la llevamos. Y es necesario repensarlo. Me parece que en un programa gubernamental que aspire a tratar de dar solución y fortalecer la capacidad de resistencia de nuestro país y de nuestras ciudades y comunidades, requeriría dos cosas al menos. La primera, requeriría abandonar la idea de los trasvases, es decir, llevar agua de lugares lejanos a otros puntos más lejanos cuando es posible aprovechar el agua en las cuencas. Esto tiene algunas implicaciones importantes. Lo pondré en términos de un ejemplo como el de la Ciudad de México. Tenemos que separar los drenajes pluviales del de aguas utilizadas, del de aguas negras, de manera que el agua que llueve en las localidades pueda ser aprovechada eventualmente para infiltrarse en nuestros mantos acuíferos y reducir la presión que la extracción de agua genera en los suelos de nuestras ciudades. En segundo lugar, necesitamos un programa que efectivamente permita la reparación oportuna de las fugas. Esto es una característica de todo el país, pero particularmente es acentuado en el caso de la Ciudad de México, donde es muy cercano al 30% del volumen total de agua que se dispone, que desperdiciamos en las fugas a lo largo de toda la plancha asfáltica. Perdón, doctor. Sí. Discúlpeme que lo esté interrumpiendo, pero lamentablemente nuestro tiempo se ha acabado. Nos quedamos muy picados con la información que nos da porque es vasta y muy prolífera tenerla aquí para que nuestros productores, nuestra audiencia en general nos pueda escuchar. Si nos permite volverle a regalar la llamada en otro momento para que sigamos platicando de este tema. Estaré encantado. Muchísimas gracias a ustedes y a su auditorio.